Delfino, un joven de la comunidad Yoluca con grandes ambiciones, llegó a Bogotá en 2017 para estudiar su carrera en la Universidad de los Andes. Poco sabría o poco se imaginaba él que conocería a una joven muchacha que lo enamoraría profundamente y que su caso reverberaría en las más altas esferas del derecho en Colombia. Esta es su historia. Elizondo, Compadre hombre, Delfino, ¿cómo estás? ¿cómo ¿Cómo te ha estás, ido? hombre? Bien, bien, ahí vamos. ¿Cómo va todo? ¿Qué te trae bien. por acá? No, es que tengo que estudiar, es que me becaron acá. No, qué bien, me alegra mucho por ti, mi hermano. Sí, gracias, gracias. Oye, mi casa queda justo al lado del Cabildo, para que estés más cerca de la comunidad, estés con tus raíces, quédate conmigo. Hombre, muchísimas gracias, claro que sí. Ahí está mi hermana Karine y mi hermana Juana, entonces... Vamos a ahí conocerlas entonces. Vamos, Eso, camina, vamos. vamos. Después de empezar a vivir con Elizondo en la casa adyacente al Cabildo, Delfino quedó profundamente enamorado de Juana. Sin saberlo, su historia de amor tendría grandes implicaciones para el derecho penal en Colombia. Juana, es que tú me gustas. ¿Entablamos una relación? Pero en secreto. Sí. Delfino y Juana comenzaron a sostener relaciones sexuales. Estas terminarían en el embarazo de Juana y todos los hechos que se desembocaron a partir de tal suceso. Estoy muy preocupada. ¿Qué te pasó? Creo que estoy embarazada. ¿Cómo así? ¿Y entonces qué vamos a hacer? No sé, pero hay que decirle a mi hermano Elizondo. No, pues entonces yo le ¿Por qué te contaré. tiene así? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, David, es que te tengo que contar una cosa, hombre. Pero, ¿estás bien? Cuéntame, ¿qué pasó? No, es difícil lo que te voy a decir. Es que resulta que dejé embarazada a tu hermana. No, tiene que ser una broma, no. Elizondo, es que no sé cómo más decirte esto, pero sí. No, ¿cuándo pasó? No, hemos salido con tu hermana, he estado saliendo últimamente No. y hombre, yo me siento muy apenado porque... Usted se va a ir a la cárcel. O No, yo no. lo voy a denunciar. Elizondo, Largo. pero ¿cómo así que Ya vas a decir usted eso? no se vuelva a aparecer. Usted se va a la cárcel, ¿o yo? Con la denuncia de Elizondo, la Fiscalía se movilizó rápidamente para imputar a Delfino por acceso carnal con menor de 14 años en los términos del artículo 280 del Código Penal. Durante la audiencia de control de garantías e imposición de medidas de aseguramiento, el juez determinó que Delfino debía permanecer recluido en prisión durante el proceso, puesto que constituía una grave amenaza para la comunidad y podría llegar a entorpecer las investigaciones. De nada sirvieron las súplicas de Delfino, quien argumentaba que debido a que en su comunidad era común sostener relaciones sexuales con personas mayores de 12 años, no conocía acerca de la prohibición o que la prohibición se aplicara en Colombia. Por otro lado, argumentaba que debido a su enraizamiento con la comunidad, le era imposible obstruir el alcance de la justicia, puesto que en su cultura había honestidad y respeto a la autoridad. Durante su estancia en prisión, Delfino estuvo en contacto permanente con los líderes del Cabildo y los representantes de la comunidad Yoluca, quienes interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional, solicitándole que decretara el fin del proceso en la jurisdicción ordinaria y lo trasladara a la Jurisdicción Especial Yoluca para que fuera juzgado por su propia comunidad. Respecto del caso de Delfino, pienso que el asunto de la jurisdicción es el más complejo. De acuerdo, creo que es necesario enfocarnos en el tema del error de prohibición y cómo se relaciona con la subjetividad cultural de Delfino. Realmente pienso que no debería abrirse la puerta a que cualquiera declare su ignorancia de la ley por decir que pertenece a alguna comunidad cultural. Es un punto importante, doctor Celis, pero todo pasa por entender mejor la noción de comunidad indígena y pertenencia. Creo que es importante definir criterios que especifiquen la pertenencia a una comunidad. Eso es cierto. Por otro lado, pienso que Delfino no debería ser juzgado por su propia comunidad. El crimen fue cometido a kilómetros del resguardo acá en Bogotá y sería enviar un mensaje de impunidad y falta de fuerza del Estado. Es un punto respetable, doctor Celis. No obstante, no por enviarlo a la Jurisdicción Especial Indígena vamos a deslegitimar al Estado. La justicia indígena también tiene los mismos fines resocializadores y tiene una comprensión formal del delito, aunque sea diferente a la que nosotros tenemos. Yo sigo en desacuerdo. Pienso que la comunidad no está en capacidad de juzgarlo, no posee las instituciones suficientes, no podemos garantizar que no se le viole el debido proceso a Delfino. Las comunidades indígenas
En muchos casos tienen la suficiente institucionalidad para garantizar un debido proceso. Creo que es necesario que aclaremos diversos asuntos. La Corte Constitucional se encontraba frente a un gran dilema. Tendría que decidir qué jurisdicción habría de juzgar a Delfino. Esto era una pregunta con implicaciones legales y políticas de gran trascendencia para el país. Antes de continuar, precisaremos algunos conceptos necesarios para entender cómo opera la Jurisdicción Especial Indígena. Como se mostró anteriormente, existió una conducta por parte de Delfino en la que existió un vínculo amoroso con una persona menor de 14 años. Esta conducta se encuentra tipificada por el Código Penal en el artículo 208, el cual estipula: el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Sin embargo, con respecto a las conductas donde existe una excepción de la aplicación de la justicia ordinaria de carácter nacional, el artículo 30 del Código Procedimental Penal, en el que se mencionan dichas excepciones, se afirma que se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, y los asuntos de los cuales conozca la jurisdicción indígena. Por lo tanto, cuando haya un conocimiento de la comunidad con respecto a un caso particular, ésta, de acuerdo al caso, podrá interceder para aplicar dicha excepción. Jurisdicción Especial Indígena a grandes rasgos. La Jurisdicción Especial Indígena es la autorización que otorga la Constitución a las más de 84 comunidades indígenas del país a ejercer la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que estos no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Es decir, la Constitución autoriza a las comunidades indígenas para ejercer la administración de justicia con el objetivo de la resolución de conflictos generados dentro de la vida social. Recordemos que los más de 84 pueblos indígenas que se encuentran dentro del territorio nacional cuentan con sus propias tradiciones, dialectos y autoridades. Dentro de estas tradiciones encontramos todo un cuerpo de sistemas judiciales e instituciones normativas encaminadas, como cualquier otra clase de instituciones de la misma naturaleza, al control social y territorial, buscando la armonía y equilibrio comunitarios. Esta jurisdicción, establecida en el artículo 246 de la Constitución, limita el ejercicio de la función jurisdiccional indígena, prohibiendo penas degradantes y buscando siempre garantizar el debido proceso de conformidad con las leyes de la República. Sin embargo, a la vez, busca mantener o preservar la autonomía cultural y étnica. Para dar respuesta al caso de Delfino, la Corte Constitucional tomó en consideración 4 elementos principales. Estos son: el elemento personal, territorial, objetivo e institucional. El elemento territorial hace referencia a que los hechos objeto de investigación hayan tenido concurrencia dentro del ámbito territorial del resguardo. Por su parte, el elemento personal hace referencia a la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena. Este se refiere a la existencia de autoridades, usos y costumbres y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir cierto poder de coerción social por parte de las autoridades y un concepto genérico de nocividad social. Por último, el elemento objetivo hace referencia a la naturaleza del bien jurídico tutelado. Concretamente, así se trata de un interés de una comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria. Teniendo claro los 4 elementos de estudio, la Corte Constitucional propuso 4 problemas jurídicos con base en estos. Elemento personal. Conocía el acusado del carácter ilícito de su conducta, dado un alto grado de inmersión en una cultura mayoritaria, o por su particular cosmovisión no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable. Elemento territorial. Se podría considerar el Cabildo Yoluca, en el barrio Pozo Laureles, en la ciudad de Bogotá, como ámbito territorial de la comunidad Yoluca, aun cuando geográficamente no lo es.
Elemento institucional. Tiene la comunidad Yoluca voluntad, autoridad, uso, costumbre y procedimientos tradicionales que permitan garantizar un debido proceso a Delfino. Por último, y acerca del elemento objetivo, es el delito cometido por Delfino, interés de la comunidad indígena, al ser entre miembros de esta comunidad, o pasa a ser un interés de la sociedad mayoritaria al tener involucrado derecho de menores. En el presente caso, también se pone de presente estudiar el error de prohibición en la jurisdicción ordinaria, lo cual será dividiendo la exposición en dos partes. En un primer momento, se tratará del error de prohibición desde la doctrina, para posteriormente tratar el error de prohibición desde la ley y una posterior revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, el error de prohibición ha sido tratado desde la doctrina por parte de múltiples autores, entre los cuales encontramos a Manuel Alcalde López, quien en el libro Tráfico de drogas e inmigración ilegal en las Canarias afirmó que el error de prohibición es aquel que implica que un determinado sujeto no conozca sobre la ilicitud de determinada acción o omisión. En palabras del mismo autor, para que no haya error de prohibición, basta con que el autor conozca que su acción o omisión configura un comportamiento jurídico ilícito, es decir, que su comportamiento es contrario al ordenamiento jurídico. Continuando con la línea argumentativa del autor, vemos que este afirma que el error de prohibición puede ser de dos tipos, produciendo dos efectos diferentes, a saber, el error puede ser vencible o invencible. Teniendo en cuenta que el análisis se realiza respecto a una perspectiva finalista en la teoría del delito, en primer lugar, cuando el error es vencible, se da una reducción de la pena. En segundo lugar, cuando el error es invencible, se excluye la responsabilidad criminal, de manera que resulta la inimputabilidad de la pena. El autor afirma que para el error de prohibición lo importante no es que el autor conozca la prohibición, sino si podía o no conocerlo, de modo que quien no puede conocer la prohibición de un hecho no puede actuar de otro modo. Adicionalmente, la profesora Yamila Facurí en este punto realiza una distinción de tipos de error de prohibición, diferenciando el error de prohibición directo del indirecto, afirmando que el error de prohibición directo es aquel en el cual no se sabe sobre la prohibición de la conducta, mientras que el error de prohibición indirecto es aquel en el que el autor actúa creyendo que su conducta se encuentra cobijada en una causal de justificación. El error de prohibición, tal como lo hemos venido discutiendo, se encuentra estatuido en el ordenamiento penal colombiano como causal para que se dé ausencia de responsabilidad penal. En la Ley 599 del 2000, mediante la cual se expide el Código Penal, en su artículo 32, numeral 11, establece que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible sobre la ilicitud de su conducta y que si el error fuera vencible, la pena se rebajará a la mitad. De esa forma, es evidente que la regulación del error de prohibición en Colombia se encuentra plenamente regulada en norma positiva y ha sido lo suficientemente desarrollada en la doctrina. Desde la jurisprudencia, es visible que esta figura ha sido plenamente aplicada en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Como ejemplo de esto, encontramos la sentencia SP 7135 del 2014, emitida por la Sala de Casación Penal, en la cual el error de prohibición conoce que su actuación se acomoda al tipo penal de perspectiva, pero considera que la misma se encuentra amparada por una causal que excluye su responsabilidad. En otras palabras, el actor cree que le es permitido actuar así. Esa falta de conocimiento de elementos constitutivos del delito trasciende la tipicidad subjetiva y, consecuente, da la exclusión de la responsabilidad dolosa, salvo que legalmente está prevista la forma conductual culposa, caso en el cual sería predicable de manera degradada. Finalmente, de acuerdo con Magra Balaguer y Elena Payares, en reiterados pronunciamientos de los años 2003, 2008, 2009, 2010 y 2011, la Corte resalta la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, manifestando que el error de prohibición difiere del error de tipo, en que la gente conoce la ilicitud de su comportamiento, pero erradamente asume que el mismo le está permitido, y que por lo tanto lo excluye de responsabilidad penal. En otras palabras, supone que hay unas condiciones mínimas, pero serias, de que en alguna medida hagan razonable la inferencia subjetiva que equivocadamente se valora. Se han organizado alrededor del cabildo que lo representa y han desplegado su cultura en este territorio, se podrían considerar parte del territorio de la comunidad. De esta manera, la noción de territorio no se agota en la acepción geográfica del término, sino que debe entenderse también como el ámbito donde la comunidad indígena despliega su cultura. Por tanto, es posible evidenciar que
Los hechos no toman lugar dentro de los límites geográficos de la comunidad Yoluca. A pesar de esto, hay un efecto expansivo, en el que por razones culturales pueda ser remitido a las autoridades de los actores involucrados pertenecientes a dicha comunidad. De acuerdo con esto, la Corte se ha pronunciado en distintas ocasiones en relación a este tema, así como lo evidencia en la sentencia de 1238 del 2004, en la cual se dio luz verde para considerar el Cabildo Yoluca en el barrio Bosa Laureles desde la perspectiva más amplia del ámbito cultural de la comunidad. En este orden de ideas, la comunidad Yoluca se ha desarrollado y desenvuelto en su cultura alrededor de donde se encuentra ubicada la sede del Cabildo de dicha comunidad. Por tanto, la Corte considera que a dicho espacio se debe aplicar el efecto expansivo del territorio de la comunidad Yoluca a la que usted pertenece. Esto acobija la vivienda de la familia Elizondo, al estar ubicada adyacente al Cabildo y pertenecer a miembros activos de la comunidad, en donde también desarrollan sus usos y sus costumbres. Ahora, acerca del factor institucional, se puede decir que si bien es cierto que las comunidades indígenas poseen un sistema de derecho propio, la Corte plantea, como se consideró ya en la sentencia C-463 de 2014, que el límite infranqueable para la autonomía de los pueblos originarios es la eficacia del debido proceso y de los derechos de las víctimas. En primer lugar, se entiende que la comunidad Yoluca, al interponer la acción de tutela presente, notifica su voluntad de juzgar a Delfino Ciagama. En segundo lugar, se entiende el proceso Adierac como la actuación provista de autoridad, por medio de la cual el condenado debe pedir perdón y aceptar múltiples humillaciones públicas. Aunque los castigos no se encuentran especificados en cuerpo normativo alguno, hay cierto alcance de predecibilidad y o previsibilidad acerca de este, ya que, según el relato de Mutriku, los castigos están o van desde trabajar gratis para la familia ofendida hasta recibir fuete ceremonial una vez por semana durante muchas semanas. La Corte considera que no se le puede exigir a la comunidad indígena que acredite la existencia de normas indígenas. En este sentido, no puede exigirse a la comunidad que presente o que allegue compendios de precedentes para ejecutar su autonomía jurisdiccional, debido a que el derecho propio se encuentra en proceso de formación permanente o de reconstrucción. Y por lo tanto, el alcance de la previsibilidad expuesta anteriormente es suficiente para otorgar el fuero en cuanto a este elemento. Finalmente, se considera en cuanto al elemento objetivo, aunque por ser delito ante una mujer de 14 años, la Constitución protege dicha actuación como una vulneración al derecho de los niños, lo cual implica un interés de la sociedad mayor. Es necesario entender que la jurisprudencia de la Corte ha dicho que para la Sala es muy importante señalar que en otros casos en los que se encuentren involucrados derechos de los menores indígenas, su interés puede dirigirse precisamente a que la Jurisdicción Especial Indígena sea la encargada de adelantar la investigación y o juzgamiento del caso, pues de esa forma la sanción y las medidas de protección serán concordantes con su formación cultural y el menor comprenderá de la mejor manera en qué sentido la afectación de sus derechos es interpretada como un desequilibrio en su comunidad. En virtud de las razones expuestas, de los hechos del caso y otorgando justicia en nombre de la República, esta Corte decide levantar la medida de aseguramiento proferida en contra de Delfino y conceder la tutela interpuesta por la comunidad Yoluca, por lo cual el caso de Delfino será referido a la Jurisdicción Especial Indígena para que usted sea juzgado por su comunidad. Comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.